en consecuencia lo que tengo como idea y como mirada general es, bueno, es generar un espacio de construcción colectiva de lo que podamos aprender respecto de esta nueva figura. Eso por un lado como metodología de exposición. Y después, respecto del tema en concreto, bueno, Augusto habló hace unas horas atrás respecto de la situación concreta en la cual nos encontramos hoy. A mí me pareció interesante tratar el tema de la vivienda por dos razones. No tanto eh, como posibilidad de una actuación en situación de emergencia, sino tomar un poquito más de conocimiento y de responsabilidad en la forma en que asesoramos respecto a esta figura. Esta figura, como todos sabemos, está en el artículo 244 y siguientes, hoy titulada vivienda. Es una figura que hablo en nombre propio, cada uno sabrá en qué instancia lo maneja. Es una figura en la cual uno casi automatiza cuando le solicitan una afectación o una desafectación. En consecuencia, dado la nueva reglamentación que tiene en el Código Civil y Comercial, me pareció interesante que nos detengamos, sobre todo porque, bueno, saqué una frase de Natalio Pedro Echegaray que dice, bueno, muchas veces confundimos la función notarial como la función de dar fe, cuando en realidad nuestra función primordial, más allá de la regulación del 301 y siguientes del Código Civil y Comercial, es brindar protección a los ciudadanos en los actos y negocios de mayor trascendencia. En consecuencia, creo que una de las tantas figuras que se ayornó a la doctrina y a la jurisprudencia en estos tiempos es casualmente la vivienda, ex bien de familia. También es cierto que esta figura trasciende claramente el plano del libro 1. ¿Por qué? Porque viene o deviene de mandatos constitucionales a nivel nacional. Sabemos el artículo 14 bis, el artículo 18, el 17, infinidad de disposiciones de fondo que le dan una tutela a la vivienda. Luego tenemos una estructura novedosa respecto de lo que tiene que ver con el artículo 58 de nuestra Constitución Nacional. Pero lo cierto es que la protección de la vivienda se encuentra plasmada en diferentes normativas diseminadas por todo el código y muchas veces, digamos, no digo que las que se confundan, pero de alguna manera no tenemos total dimensión que ciertas figuras jurídicas se superponen y se complementan en la protección de la vivienda. ¿Por qué lo traje a colación a esta cuestión introductoria? Lo traigo a colación desde el punto de vista de que la situación de emergencia en la cual nos encontramos, sabemos ya, y va a durar por mucho tiempo, conforme a los informes de los economistas, se va a trasladar a una situación de crisis donde nos va a obligar a nosotros a tener mayor agudeza en este devenir de actividad notarial que es la protección de la vivienda, es decir, brindar protección a los ciudadanos en los actos de mayores trascendencia. En consecuencia, lo que pretendo hacer es básicamente, avanzando con las filminas, voy a intentar nombrar rápidamente cuáles son los diferentes institutos que protegen la vivienda para luego analizar, digamos, punto por punto, casi toda la normativa vinculada a la vivienda, es decir, del artículo 244 al 256 inclusive, lo cual recomiendo el que pueda tenga más allá que lo pasemos aquí en la pantalla, que tengamos el código ahí como para ir siguiendo sobre todo la literalidad de sus artículos. Como se puede advertir allí, analizaremos o partiremos de un análisis doctrinario, luego las disposiciones técnicas registrales de Córdoba. Córdoba, allá en el 2015, cuando sale la sanción del Código Civil, naturalmente al tiempo se ayornó con sus DTR y bueno, tenemos algunos comentarios al respecto de las mismas, pero bueno, los haremos a medida que vaya avanzando respecto al punto. ¿Sí? Luego haremos un ensayo escriturario y consideraciones finales. El tratamiento jurisprudencial lo vamos a mencionar muy rápidamente, teniendo en consideración que lo que me interesaba era que quedaran algunos registros jurisprudenciales de cómo se han expedido en la Argentina algunos puntos de conflicto, pero quedarán básicamente para su posterior tratamiento. Avanzamos un poquito, Horacio, con eso. Bueno, acá podemos advertir básicamente
Como les dije, el tratamiento del régimen de vivienda, aunque uno no lo dimensione, tiene un impacto en básicamente todo el derecho. ¿Por qué decimos en todo el derecho? Primero, porque dentro del Código Civil concretamente tenemos, primero, en el artículo 244, o sea, libro 1, todo lo atinente al régimen de vivienda, ex régimen de bien de familia, ley 14394, hoy derogada. Luego tenemos en el artículo 443 y siguiente lo que es todo lo referente a la atribución de la vivienda, que es la posibilidad que tiene el juez de atribuir la vivienda a alguno de los excónyuges en el momento de la sentencia. Ahí tienen lo que es procedimiento, plazo y demás. Luego tenemos el artículo 499, que también es atribución preferencial. Y luego pasamos a otro instituto que también protege la vivienda, pero que ya lo hace dentro del ámbito de las disposiciones comunes a todos los regímenes patrimoniales y matrimoniales. En este punto me parece interesante, al menos, detenerme para distinguirlo. Una cosa muy distinta es el régimen de vivienda del 244, ex bien de familia, a lo que es la protección que se le da a quienes están dentro de un régimen patrimonial matrimonial, y ojo, cualquiera fuera, porque dijéramos, bueno, a ver, ¿a cuál de los protege? Por eso está bajo el título Disposiciones comunes a todos los regímenes patrimoniales matrimoniales. En consecuencia, el famoso artículo 456, de tanto que hemos hablado y tanta doctrina y jurisprudencia ha corrido respecto de la posibilidad, a la no posibilidad de actos de disposición sin el asentimiento conyugal o convivencial en el 522, es con independencia del régimen en el cual estemos. Es decir, estamos siempre dentro de un régimen matrimonial, pero puede ser tanto el régimen de separación como el régimen de ganancialidad. Así sea un bien ganancial, así sea un bien propio o así sea un bien personal en los regímenes de separación. Este me parece importante detenernos en ese punto al menos, teniendo en consideración que ahí se protege lo que es el llamado sede del hogar conyugal. En consecuencia, si bien estas dos instituciones, tanto la del libro 1, que es la que vamos a desarrollar, como esta, pueden superponerse, tienen una situación fáctica y jurídica totalmente distinta. En la primera hipótesis, como vamos a ver más adelante, puede ser hoy, por el avance jurisprudencial, la afectación de vivienda a cualquier persona, con independencia de familia. En cambio, esta disposición del 456, 522 y demás, hace referencia a los asentimientos o atribución de la vivienda, siempre dentro de un régimen convivencial o matrimonial. Seguimos, Horacio. Bueno, dentro de las diferentes articulados que se disemina por todo el código, dijimos que la vivienda en una expresión la tenemos en el libro 1, a la vivienda la tenemos en otra expresión dentro del libro 2, también dentro del libro 3 tiene gran impacto la vivienda debido a que se regula una excepción o un patrimonio de afectación cuando decimos que afectamos a vivienda y ese patrimonio de la persona comienza a tener un gran impacto dentro de la contratación en sus diferentes modalidades. Es decir, este inmueble que se afecta a vivienda de alguna manera tiene una suerte de retiro del comercio, como se decía antes, en consecuencia esta figura también se analiza a la luz del cumplimiento de derechos y obligaciones que tiene que ver en ese plano. Luego en el libro cuarto tenemos el artículo 1894 de las adquisiciones legales, donde se menciona dentro de algunas de esas hipótesis el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es de 2 años cuando es en régimen convivencial y es vitalicio y gratuito cuando es dentro del régimen digamos, del matrimonio. En consecuencia, pasamos a una firme más, Horacio. ¿Qué decimos? Bueno, las acepciones que se le puede dar como institución jurídica, como situación de hecho jurídicamente tutelada, que es la vivienda familiar, y como derecho real de habitación o adquisición legal. Toda esta plataforma que acabamos de mencionar, decimos que la vivienda como derecho humano constitucionalmente protegido se disemina en el ámbito del derecho civil por prácticamente todo y cada uno de los libros del código. Si lo llevamos al plano tributario, tiene un gran impacto en el plano tributario. Si lo llevamos al plano administrativo, tiene un gran impacto desde el punto de vista registral administrativo. Si lo llevamos a cualquier ámbito del derecho, la afectación a la vivienda tiene un impacto crucial desde el punto de vista del derecho de fondo, del derecho registral, del derecho de forma y del derecho tributario. En consecuencia, nosotros
tenemos que empezar a repensar en el asesoramiento que damos cuando nos llega una consulta, tanto sea para afectación como para desafectación. Por eso es que la idea es empezar a plasmar o desarrollar cada una de las de puntos de mayor análisis, ya volviendo a la figura en concreto del 244 y siguiente. ¿Seguimos, Horacio? Bueno, acá, como dijimos, el último, el mandato dentro de la cúspide donde se regula todo esto es el artículo 14 bis, como lo mencionamos. La ley establecerá la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Seguimos, Horacio. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la normativa específica, desde el artículo 244 al 256, donde nos interesará detenernos en algunos puntos particulares donde se ha avanzado mayor la jurisprudencia y la doctrina, y en algunos puntos donde no tenga mayor reparo, avanzaremos por una cuestión de aprovechar el tiempo que nos vincula. El artículo 244 es uno de los artículos que de alguna manera nos habla sobre este aspecto objetivo. Nosotros, cuando hablemos del régimen de vivienda, vamos a hablar de un aspecto objetivo, un aspecto subjetivo, un aspecto formal y un aspecto registral. Este artículo 244, o mejor dicho, toda la reglamentación del bien de familia, lo que vino a traer son todos aquellos avances jurisprudenciales y doctrinarios que se venían dando desde aquella ley ómnibus 14394, no plasmándose todos, pero en mayor medida, uno de los mayores avances que se da es porque se comenzó a analizar la diferencia que existía en los paradigmas de constitución familiar. En consecuencia, la familia como institución no tenía el mismo alcance, interpretación y análisis que le encontraba Vélez, ni tampoco cuando se sancionó la ley 14394, ni en el 68, que se avanzó con el asentimiento conyugal, ni al día de hoy. En consecuencia, la primera cuestión que se empezó a avanzar es ampliar el abanico y no simplemente proteger a quien esté bajo un régimen legal que es y sigue siendo de orden público, pero antes exclusivo. En consecuencia, se le hizo una apertura a toda aquella persona que no estuviera dentro de la familia ortodoxa. En consecuencia, se permitía y se le ampliaba ese margen. Esa fue la primera razón por la cual en los fundamentos se le cambia el nombre de bien de familia y se traslada a vivienda. En consecuencia, este artículo nos dice que se puede afectar al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda por su totalidad o en esta parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. La afectación no se inscribe en el registro de la propiedad según las formas previstas en estas leyes locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional y Registral Inmobiliario. No puede afectarse más de un inmueble. Si alguno resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad, etc. Este artículo nos lleva, como dije anteriormente, primero a su faz o sea, aspecto objetivo, que nos habla de un inmueble. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que se cambió o se mutó aquella posibilidad que existía de una explotación económica de carácter propio que tenía la ley 14394, donde se podía afectar, supongamos, un estudio jurídico o un local comercial o una escribanía, por ejemplo, lo cual hoy por hoy queda reducido el destino y queda simplemente una posibilidad de simplemente avance sobre destino vivienda familiar. Luego avanzaremos, pasamos, Horacio, donde vamos a avanzar un poquito sobre los diferentes aspectos del análisis del artículo. Bueno, ahí decimos puntos de análisis del 244, decimos que es un acto dispositivo no traslativo. ¿Por qué decimos acto dispositivo no traslativo? Concretamente porque se evidencia claramente esta posibilidad de digamos, abstraer o sacar o disminuir esta posibilidad de la prenda común de los acreedores como un principio general, pero a su vez también se habla de una posibilidad sobre una parte de su valor. Solo destino vivienda, es decir, elimina la explotación comercial por cuenta propia, como dijimos anteriormente. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, sobre todo cuando uno avanza sobre la pregunta si se puede afectar a vivienda o no
un lote baldío, bueno, digamos, ya hablaremos sobre eso, pero particularmente ahora dejo esa inquietud. Por su totalidad o hasta una parte de su valor, acá parte de la doctrina interpretó, de lo cual hay bastantes argumentos sólidos, de que hoy por hoy se podría afectar, como históricamente se hizo, la totalidad de un inmueble o hasta parte de su valor, donde yo tendría que expresarlo no en fracciones, sino directamente hasta un cierto tope. Si yo tengo un inmueble que está justipreciado, no en renta, sino un valor comercial en $300.000, podría tranquilamente dejar expresado en la escritura que yo afecto determinado inmueble hasta la suma de $150.000 o tantos millones de pesos. ¿Qué nos brinda como posibilidad esto? Primero, hay personas que tienen una única vivienda, en consecuencia, al afectarla a vivienda, prácticamente pierden capacidad de crédito. En consecuencia, esto está pensado bajo esa órbita. Yo tengo la posibilidad de afectar hasta cierto valor y ese otro cierto valor del cual no estaría afectado, correría la suerte de poder darme la posibilidad de avanzar en términos contractuales, ya sea de garantía o lo que fuera. Básicamente esa es un poco la teleología de la norma. Después vamos, cuando lleguemos a subrogación, que es otro de los puntos que vamos a detenernos bastante, veremos que ahí también hay otra interpretación respecto de este punto. Pero la norma hoy por hoy es bastante clara. La literalidad, donde yo puedo afectar una parte del valor, es a los fines de tener capacidad de crédito y no dejar eliminado o fuera de la prenda común de los acreedores para casos de generar crédito. Seguimos ahora un poquito ahí. Bueno, dijimos un solo inmueble que puede ser urbano o rural, que está en la parte final de la reglamentación, que es el artículo 256. Bueno, acá siempre se planteó también un tope o un límite, es decir, yo puedo afectar un inmueble bajo un cierto tope o límite o simplemente cualquiera fuera el valor económico o de mercado del inmueble. Bueno, básicamente un buen criterio del cual fue cambiando. Inicialmente las DTRs le ponían algún cierto límite o tope, hoy por hoy no encontramos un límite, en consecuencia una unidad económica, un inmueble que a priori podría interpretarse suntuoso respecto de una interpretación de vivienda, ya hoy por hoy no es considerado de esa manera, no tenemos un límite ni en el derecho de fondo, ni tenemos un límite en las DTRs, por lo menos registrales de Córdoba. Córdoba no deja claro su postura en cuanto a la inscripción constitutiva declarativa. ¿Qué quiero decir con esto? El régimen de vivienda, hoy por hoy, tiene 4 posibilidades de afectación. ¿Cuáles serían las posibilidades? Una, cómo nació, cómo se gestó esta afectación a bien de familia, que es de naturaleza administrativa, que hoy sigue estando vigente. Otra segunda posibilidad es la vía notarial. Una tercera posibilidad es por actos de última voluntad, tranquilamente por vía testamentaria se puede constituir en bien de familia. Y una última posibilidad es vía judicial, donde hoy el juez, en el momento de atribuir la vivienda a alguno de los cónyuges, puede resolver la afectación a vivienda. En consecuencia, no en todas estas hipótesis nos ponemos a discutir el carácter constitutivo o declarativo, sino la propia legislación en su artículo 244 hace hincapié de que los efectos de la registración se harán conforme a la ley 17.801 y la discusión de fondo acá que se da es si el registro está obligado o no, o mejor dicho, si nosotros tenemos la obligación o no, haciendo una afectación por escritura pública, de solicitar un certificado registral. Bueno, la mayoría de la doctrina sostiene de que los efectos se van a, digamos, realizar conforme a la ley 17.801. Lo que pasa es que el Consejo Federal, la reunión de directores que se hace a nivel Argentina, de todos los registradores, llegaron a una cierta conclusión, de que en la ley 17.801 se regula tanto la prioridad directa como la indirecta. En consecuencia dice, dependiendo, si el escribano no pide un certificado, será prioridad directa, y si tenemos un pedido de certificado, sería prioridad indirecta o con retroprioridad. Lo cierto es que nosotros tenemos la posibilidad de pedir un certificado, el registro está con la obligación de expedirlo.
Algunos colegios, como de la provincia y ciudad, se expidieron sobre el punto. Nosotros vamos a tratar de ir viendo en todos estos temas que vayamos conversando, haciendo un parangón con las DTR de Córdoba, para poder saber cómo lo ha interpretado o cómo lo ha leído Córdoba respecto de esto. Pasamos un poquito, Horacio, para ver cuál es el carácter que se le da en Córdoba. Ahí tenemos las disposiciones técnico-registrales. El inciso 11.3 dice: no será necesario informe registral previo para la constitución o anotación de vivienda, bien de familia, por documento judicial, notarial o administrativo. Bueno, vamos a ver, esta DTR, como tantas otras, no dicen nada de lo que se les está preguntando. En consecuencia, nosotros sabemos muy bien que un informe registral no tiene bloqueo ni reserva. En consecuencia, no me estaría dando una respuesta a la pregunta que la doctrina se hace. Es decir, si tenemos una inscripción constitutiva o declarativa y si tenemos la posibilidad de solicitar un certificado solo, estoy hablando solo, para afectación a vivienda, ni hablar cuando lo hacemos simultáneo con otro acto. ¿Sí? ¿Me hablaste, Horacio? Perdón. Perdón. Sigo. En consecuencia, esta DTR, digamos, se expide respecto del informe registral, pero no resuelve sobre el fondo. Bueno, todos ya lo debemos haber hecho. Naturalmente uno puede pedir un certificado solamente para afectación a vivienda, lo expiden, y naturalmente si se cumplimentan los plazos y demás, yo puedo tener tranquilamente un bloqueo, una reserva y una retroprioridad ante una inscripción definitiva. ¿Por qué decimos la importancia de solicitar un certificado y por qué decimos de la importancia de ser guardianes, digamos, de los derechos tutelados de las personas? Naturalmente, en esa afectación que yo hago, si no pedí un certificado notarial, perderé no solo el plazo de la reserva, bloqueo y la retroprioridad, sino también todos los avatares que pudieran surgir ante una eventual observación. Sabemos que ante una observación yo tengo 150 días, ya contados los 30 del registrador, o sea, 180 allí, yo tengo la posibilidad de cumplimentar. En consecuencia, mientras eso suceda, yo ante un eventual ingreso de un embargo, tendré el bloqueo y la reserva, y ahí viene la discusión de fondo de la importancia de tener la posibilidad de solicitar un certificado y la posibilidad de poder, digamos, resguardar todo este escenario jurídico hasta una inscripción definitiva. Naturalmente, hay muchas hipótesis por las cuales se podría dar una observación, que ya algunos las habrán tenido, otras no, pero el bien de familia no es una cuestión que lisa y llanamente puede avanzar sobre una inscripción. En consecuencia, es muy importante y nos hubiese gustado que el registro se hubiese expedido sobre esto, cuestiones que se hizo provincia y que se hizo, o sea, provincia y capital, ¿sí? Seguimos un poquito, Horacio, con esto. Bueno, artículo 245, nos avanzamos ya sobre el aspecto subjetivo de la afectación a vivienda. La afectación a vivienda puede ser solicitada por el titular registral. Si el inmueble está en condominio, debe ser solicitada por todos los cotitulares conjuntamente. La afectación puede disponerse por actos de última voluntad. En este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del Ministerio Público, si hay beneficiarios, etc. La afectación también puede ser decidida por el juez a petición de la parte, lo que dijimos anteriormente. ¿Qué nos interesa detenernos básicamente en este punto? Acá, bueno, el escribano Ventura en su trabajo sobre vivienda y gran parte de la doctrina critican la muletilla por el titular registral, primero porque la primera pregunta que nos lleva es, bueno, ¿quién es el titular registral? ¿A qué derecho hace referencia? Y segundo, sabemos todos que muchas veces cuando se hacen declaratorias de herederos, tenemos tracto abreviado y hacemos una partición extrajudicial, naturalmente ahí ya no hay una identidad entre titular registral y disponente o afectante, porque son los herederos los que allí tranquilamente pueden solicitar la afectación o la subsistencia. En consecuencia, la palabra titular registral se torna un poco, merece una explicación posterior, ¿sí? En consecuencia, avanzamos un poquito, Horacio, allí con ello. Decimos que la afectación del inmueble sobre la base de cualquier derecho real inmobiliario que se ejerza por la posesión susceptible de habitación. Esto es importante también
abrir un poquito ahí el abanico donde uno siempre se circunscribe a los actos particionarios o a una simple comprador que luego hace la afectación. Tranquilamente, cuando hablamos de afectación y tenemos un titular de un derecho real que se ejerce por la posesión y que es susceptible de habitación, tranquilamente nos legitima o los legitima a ellos para poder avanzar sobre una afectación. Allí, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en el tema 5, la Comisión 5, donde se trató el derecho real de usufructo, se aprobó por unanimidad que el usufructuario puede afectar el inmueble objeto del derecho real al régimen de vivienda previsto en el artículo 244 si concurren los requisitos exigidos por dicha norma. En tal caso, la afectación al régimen de vivienda durará solo mientras existe el usufructo, salvo que el dominio se consolide. Bueno, eso claramente el usufructo, como todos sabemos, si nada se expresa puede ser, o sea, es vitalicio, en cuyo caso que tenga un plazo, esta vivienda no va a poder extenderse más allá de él. Seguimos un poquito, Horacio. Acá decimos, solicitada por el titular del dominio del derecho real inmobiliario que se ejerza por la posesión, no registrar, pueden o no coincidir lo que dijimos recién. Bueno, por todos los condóminos, por eso dijimos que era un acto dispositivo no traslativo, vamos a ver que para afectar el condominio necesita unanimidad, en cambio para cancelar por simple mayoría, porque la cancelación se considera un acto administrativo. Desde ya que tiene su crítica, su mirada, pero lo cierto es que hoy por hoy la legislación de fondo para la afectación en el condominio exige unanimidad y para la desafectación, como lo toma como un acto administrativo según doctrina, se exigiría solamente simple mayoría. Bueno, por actos entre vivos o por acto de última voluntad, y tenemos vía notarial o judicial, dijimos, artículo 443, y vía notarial, naturalmente, como normalmente lo hacemos. Así podríamos tener tranquilamente al titular de un dominio, de un condominio, de una propiedad horizontal, de las propiedades horizontales especiales, un usufructuario. Estimo que también podría ser un superficiario. En consecuencia, obviamente si hubiese propiedad superficiaria, claramente, pero me refiero, tenemos un abanico de legitimaciones, lo cual nosotros tenemos que avanzar sobre esa mirada y saber que todos ellos se encuentran con esa legitimación. Lo del nudo propietario me interesaría hablarlo un poquito más adelante cuando hable de subsistencia. También me interesa en esta legitimación, cuando lo vinculemos con la subsistencia, saber, y no lo hablo en nombre propio, en más de una vez cometí el error de cancelar la afectación a bien de familia con toda la responsabilidad que me cabía en tal caso, porque no interpretaba o no conocía con cierta elasticidad la figura de la subsistencia del bien de familia y en las diferentes hipótesis que se dan. En consecuencia, todo esto que estamos viendo es para ampliar el conocimiento de la figura, para tomar mayor dimensión del asesoramiento que tenemos que dar y también para saber que en infinidad de hipótesis se puede avanzar sobre una afectación o digamos, a una desmembración sin necesidad de desafectar y desproteger a la parte que se encuentra con una afectación histórica. ¿Sí? Seguimos ahora un poquito ahí. Bueno, artículo 246 y 247 los puse juntos debido a que están bastante vinculados. Uno de los puntos que me quise detener un poquito es el tema de los beneficiarios. La verdad, digamos, la importancia que tiene del asesoramiento notarial respecto de esta figura es, hay ciertos puntos del derecho y particularmente de esta figura que ni el propio notario lo tiene acabadamente pulido. En consecuencia, ¿cómo podemos nosotros pensar ante un requerimiento de alguien que nos dice simplemente quiero afectar a vivienda o quiero instituir como beneficiario a tal persona? Bueno, mínimamente tendríamos que tener una audiencia bastante prolongada para explicar todos los efectos y alcances que tiene tanto la afectación como todos los accesorios que trae esta figura, y uno de ellos es el beneficiario. Bueno, el artículo 246, que muy velozmente siempre todo el mundo lo pasa por alto, dice, son beneficiarios de la afectación el propietario constituyente, pareciera que ya lo coloca al constituyente de llano en un beneficiario, su cónyuge conviviente, sus ascendientes o descendientes. En defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. Bueno, acá
Pasamos a bueno, el 247 lo vamos a hablar después, habla de la habitación efectiva. Si la afectación es peticionada por el propio titular, se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. En todos los casos, para que la afectación subsista, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble. Avanzamos ahora sí un poquito ahí. El punto de análisis que nos detenemos en este artículo, bueno, primero, ¿quiénes son beneficiarios y qué derechos tienen? Yo realmente debo reconocer que no tenía bastante claro este punto, entonces por lo cual me interesó ahondarlo. La primera pregunta que yo me hacía es si los beneficiarios de alguna manera eran de orden público o si yo podía irme un poquito más allá de la norma. Segundo, me preguntaba qué tipo de derechos tienen o cuál era la naturaleza jurídica y qué impacto tenían. También pensaba, digo, si yo así como, digamos, nombro o designo beneficiario a determinadas personas, ¿qué pro y contra tiene esa designación? Y si en tal caso yo, ante un devenir posterior, puedo yo quitarle ese beneficio por lo que fuera, porque no me convenga, porque no es mi voluntad, y si tengo que notificarlo o no a esta situación. Bueno, vamos por partes. El artículo 246 dice que, yo lo voy a poner aquí así no volvemos con la filmina, el artículo 246 nos dice: el propio constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes, descendientes. Quiere decir, este primer orden, de orden público, no disponible, no alterable, son los que la ley determina como primeros beneficiarios. Tenemos que saber como interesante es que todos ellos pueden ser, o algunos de ellos pueden ser, y no tengo un orden de grado. No necesita que yo pueda, no tengo un límite en que yo pueda poner como beneficiario a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, a mis hijos, a mis nietos. O sea, yo en eso no tengo un problema de orden. No voy a decir primero y segundo cónyuge para que no se arme problema, pero digo, en eso no tengo un orden. Yo lo que tengo allí es la obligatoriedad de, si es que decido ampliar el margen de beneficiarios. En consecuencia, ¿podría ser yo solo? Y sí, casualmente es lo que se recomienda. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que se recomienda? Porque en realidad, muchas de las veces, el hecho de ampliar beneficiarios no deja de traer un problema en ello. Ya lo vamos a ver con posterioridad en diferentes hipótesis. Una de ellas en el divorcio, tranquilamente, que se da esa situación donde un cónyuge puede afectar a vivienda y poner como beneficiario a su cónyuge y ante un divorcio claramente ya no tenga la voluntad de que continúe allí. Tenemos luego otro de los puntos de análisis, decimos, bueno, la enumeración de orden público, esa enumeración, y como dice el artículo 246, en la medida en que yo no tenga ascendientes, descendientes, ni convivientes, ni cónyuge, a falta de estos, dice el artículo, en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. ¿Qué nos dice la DTR de Córdoba? El titular registral puede afectar a su vivienda sin otro beneficio, bueno, sin otro beneficiario que el mismo. Los beneficiarios quedarán individualizados en el instrumento mediante el cual se recepte la declaración de voluntad, título notarial o judicial y en las respectivas actas que constituyen el protocolo respectivo. Bueno, antes bien de familia. ¿Qué interesa dejar en claro respecto de este punto? Los beneficiarios tienen un derecho cuasi alimentario de habitación. Los beneficiarios tienen un derecho cuasi alimentario de habitación. La pregunta del millón sería, ¿los ascendientes, descendientes, que menciona la primera parte del artículo 46, sí son excluyentes de la segunda parte? Quiere decir que si yo no tengo ascendientes, descendientes, ni convivientes, ni cónyuge, recién ahí me puedo ir a los colaterales hasta el tercer grado, que serían los sobrinos. ¿Está claro? Entonces, si yo dejo bien en claro esta exclusión y me voy a la primera hipótesis, son ascendientes, descendientes, conviviente o cónyuge, yo ahí no tengo la necesidad de la convivencia necesariamente, o la habitación efectiva. Sí la tengo cuando yo, para legitimar de que voy a instituir a un sobrino o a un hermano, tengo que cumplir dos requisitos. El primero de ellos es demostrar que no tengo ascendientes, descendientes, cónyuges o
conviviente. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hago para demostrarlo o para acreditarlo? Naturalmente quedará por declaración de parte. Lo único que yo voy a poder acreditar es la defunción de ascendientes, más no que no tengo hijos y más no que no tengo cónyuge ni que tengo convivientes. Si ustedes me dirán, bueno, ¿se podrá acreditar? Simple bastaría con declaración jurada como normalmente se hace. Entonces, avanzando un poquito sobre esto, decimos que yo en la primera hipótesis del 246 no tengo la obligación de la habitación conjunta de todos, sino que sí se impone en la segunda hipótesis. Yo en la segunda hipótesis, cuando ya, digamos, tengo una designación de hermanos o de sobrinos, tengo que acreditar que están legitimados para ser designados beneficiarios. Para ello, tengo que, a través de partidas de defunción y a través de partidas de nacimiento, lograr que no me estoy extralimitando del tercer grado y que no me estoy extralimitando en designar un beneficiario que no se corresponde teniendo en cuenta que puedo tener otro que lo excluya. Ustedes dirán, ¿para qué nos metemos tantos en esto? Nosotros somos guardianes de un derecho preventivo, nosotros ejercemos la magistratura desde la prevención y tenemos que generar títulos o afectaciones autosuficientes que permitan de que todo aquel que desea hacer una afectación o todo aquel que decida generar determinado beneficiario no tenga una fisura ante un eventual reproche de un acreedor posterior. En consecuencia, si yo logro determinar que un beneficiario no correspondía por ser otro, o yo logro determinar que determinado beneficiario no habita allí, el beneficio naturalmente, o la afectación se cae, ahí entramos en un asesoramiento mal dado. En consecuencia, el tema de los beneficiarios, como dije anteriormente, tienen un derecho cuasi alimentario de habitación. En consecuencia, si yo lo instituyo, en cualquier momento podrían solicitarnos derecho de habitación en el inmueble. Y si eso, en el devenir de las cosas, como un divorcio o como una desheredación de algún hijo, naturalmente una institución de beneficiario tranquilamente podría ser eliminada también por escritura pública y comunicada al registro, o en su defecto también renunciada por el propio beneficiario si así se plasmara o si así fuera la voluntad. Avanzamos un poquito más. Entramos a uno de los puntos que mayor trascendencia trajo o mayor cambio o novedad trajo como un gran requerimiento de la doctrina y de la jurisprudencia, era esta situación o sensación que se tenía antes de la ley 14.394, donde parecía que quien afectaba vivienda, un inmueble, no podía luego hacer un reemplazo de la misma. Mejor dicho, podía hacerlo, pero tenía que desafectar, afectar, y el problema que allí emergía era que se filtraban todos aquellos derechos de crédito que se quedaban en un grado de expectativa, y allí es donde el legislador trató de proteger esta situación. La protegió con muchísimas fisuras y con muchísimas críticas. Lo cierto es que la figura está y ya ha tenido varias interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales al efecto. La subrogación real dice: la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyan en concepto de indemnización o precio. Vamos a avanzar un poquito, Horacio, sobre esta filmina. Yo traje una definición de lo que significa la subrogación que me pareció, además de impecable, muy elegante del autor Lafaille, del escribano. La subrogación real es una institución jurídica esencialmente relativa a un patrimonio considerado en un momento dado de su existencia, en sus elementos concretos e individualizados, y su función consiste, para el caso de enajenarse o de perderse uno de los elementos, a trasladar, salvo los intereses de terceros de pleno derecho o por voluntad de las partes, sobre el bien individualizado adquirido en reemplazo, los derechos que graban el bien salido del patrimonio. Avanzamos un poquito ahora sobre esto. ¿Cuáles son las primeras críticas que tenemos sobre esta figura? Digamos críticas. El aplauso que podemos darle es que la figura fue reglamentada. Hay muchísimas situaciones que quedaron fuera, que eran reclamadas por la doctrina y jurisprudencia. Pero lo cierto es que no establece plazo para subrogar.
Acá, más que una crítica, la doctrina interpreta que fue sano que no ponga un plazo, teniendo en cuenta que lo que se está queriendo tutelar es la posibilidad de un reemplazo de una vivienda, en consecuencia no se podría haber limitado en un plazo. Lo cierto es que el plazo no existe. Tampoco se establece límite para su afectación y tampoco se regula la sustitución. Avanzamos un poquito ahí ahora, si así seguimos. Bueno, me parece que hay uno anterior. A ver. Acá está. No, no, tenés razón, pasamos. Ahí estamos. Cuando nosotros hablamos de subrogación, naturalmente empezamos a pensar en varias cosas. La primera cuestión me interesa dejarlo en claro, que lo entendí cuando profundicé este tema, cuando hablamos de subrogación no hablamos de cancelación y nueva afectación, sino casualmente hablamos de transferencia de la afectación y de la oponibilidad. Nosotros no podemos cometer el error de hacer una desafectación para una nueva afectación porque en ese interín cualquier acreedor podría filtrarse en una interpretación literal de un instrumento público. En consecuencia, tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de subrogación, hablamos de la transferencia, tal cual lo dice allí el artículo, dice, la afectación se transfiere la vivienda adquirida. En consecuencia, yo tengo una afectación histórica, la cual puede devenir de 10, 15, 20, 50 años atrás, lo cual adelanto una mirada de doctrina ya. La pregunta sería, quien tuviese un bien de familia, ¿tiene la posibilidad de subrogar hoy con el nuevo código? Bueno, en aplicación a las consecuencias jurídicas y en aplicación del artículo 7, tendríamos que sostener, como lo sostiene la mayoría de la doctrina, que pese a no haberse regulado la sustitución o la subrogación allá en la época de la ley 14394, hoy por hoy tendría la posibilidad de utilizar este derecho constitucionalmente amparado que es la subrogación. La sustitución o la subrogación, mejor dicho, nos habla en la literalidad de la ley al inmueble adquirido o a los montos que lo reemplacen. Naturalmente, la hipótesis se plasmó en diferentes escenarios. Yo puedo tener una protección ante una expropiación, en consecuencia, la expropiación que me haga el Estado de mi inmueble que estaba afectado a bien de familia o a vivienda, se trasladará a esos montos provenientes de la indemnización. Si yo tengo un seguro contra incendios, se incendia la casa, esa subrogación se operará hacia este monto que corresponda con la indemnización que me corresponde conforme a la póliza. Y también se da, en la situación que más nos interesa, entre comillas, es cuando tenemos una subrogación por un acto dispositivo, ejemplo, ventas. Bueno, acá yo puse qué interpretación se le podría dar en un concurso y quiebra o un precio más alto o más bajo en la subrogación, ya lo vamos a tener bien presente o lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Avanzamos un poquito ahora. Listo. Tiempo para formalizar la subrogación, bueno, garantía de la propiedad o abuso del derecho. Naturalmente, si yo formalizo una venta, ya lo vamos a ver al final a los modos en cómo se puede redactar esta situación. Lo que me interesa ahora es dejar claro que no tenemos un tiempo para formalizar la subrogación. Lo que yo tengo que tomar los recuerdos son las disposiciones técnico-registrales, que ya las vamos a desarrollar ahora, las vamos a leer en unos minutos, es la posibilidad de trasladar esta vivienda a la que adquiere con posterioridad. Lo que pasa es que como no sé cuándo lo voy a hacer, naturalmente yo tengo que formalizar, según las DTR de Córdoba, una reserva. Obligatoriedad de formalizar reserva, legislación de fondos, facultad calificadora. ¿Por qué digo esto? La provincia de Buenos Aires formula reserva. Sus DTR de registro han regulado la necesidad de que el escribano deje plasmada una reserva de subrogar en el momento de que la parte hace un acto dispositivo. O sea, primer acto, se menciona la afectación al bien de familia, luego se formaliza la venta, y en tercer acto, que ya lo vamos a ver más adelante, como un tercer acto, parte final,
se manifiesta la voluntad de transferir los efectos de esta afectación al precio resultante del presente acto. Y se formula la presente reserva de la cual se solicita su registración. Ya lo veremos más adelante. Lo que quiero decir acá es que hay que tener mucho cuidado por dos razones. Primero, porque no tenemos un registro o una vinculación general de la afectación. En consecuencia, nunca podemos saber si existe o no existe otra afectación en otras provincias. Segundo, tenemos, por ejemplo, Capital Federal que no la requiere a la reserva. En consecuencia, nos puede llegar la hipótesis de que venga un requirente con un título y ahí toma sentido el artículo que habla de la expedición de las partes o copias a todas las partes que lo solicitaren. Cuando nosotros analizamos esta modificación del código, decimos que en este caso, cuando se formaliza una reserva para una subrogación, naturalmente toma mayor sentido una expedición de un primer testimonio para el comprador y la expedición de una copia, no sé si con carácter del primer testimonio, pero un poquito más aguda que una copia simple, teniendo en cuenta que ese documento que formaliza una reserva, eventualmente con posterioridad, se puede presentar a otro escribano para que formalice una subrogación. En consecuencia, la subrogación que se dé en el mismo acto es bastante poco probable o de laboratorio. Que una persona venda un inmueble y en ese mismo acto compre otro y haga una subrogación, no la veo tan probable. La veo mucho más probable que alguien venda y que con eso pueda luego avanzar sobre una subrogación sobre el precio, y ahí después hablaremos la importancia que tiene de asesorar a las partes sobre el precio de las ventas. Todos sabemos de lo que estoy hablando, porque la subrogación se traslada al precio de la venta. En consecuencia, uno siempre asesora a las partes respecto de la figura de la lesión, pero en este caso también es importante asesorar sobre un precio de la venta, teniendo en cuenta que la afectación se va a trasladar a ese precio. Seguimos un poquito de oración. Bueno, voy a tratar de leer para que todos me sigan cómo tratan las disposiciones técnico-registrales el tema de la subrogación real. Bueno, dice el punto 8, se admite estos números, el 8 y demás, se han modificado por la resolución 1 de 2019. Lo digo rápidamente ahora. La resolución 1 del año 2019 es la que habilitó la posibilidad de la afectación en línea por ciudadano digital de la vivienda. Se acuerdan seguramente todos ustedes, donde el año pasado, a través de resolución 1, se le habilitó a todos los ciudadanos con nivel 2, con todas las críticas que podamos hacerle, ¿no? Pero digo, eso hoy por hoy existe, está, y un ciudadano con nivel 2 puede hacer una afectación a vivienda a través de esa plataforma. Esa fue la resolución, se modificó estos números, pero el texto, el contenido es tal cual. Bueno, dice, se admite la sustitución de la vivienda afectada por otra, lo cual puede ser adquirida simultáneamente con la venta del inmueble afectado con posterioridad, siendo menester en ambos casos obrar de la siguiente manera, saber. En el primer caso, junto con la compraventa, se deberá rogar la sustitución en cuestión mediante el código del acto que se creará al efecto. En el documento debe surgir en forma clara la identificación de la primera afectación, lo cual deberá ser trasladada al inmueble que se adquiere con sus mismos datos. El inscriptor deberá controlar los datos del bien de familia sustituido por la inscripción que antecede previo a efectuar su traslado. Esto es en el caso de la simultánea. Seguimos, Horacio. Bueno, en el caso de que se pretenda sustituir la afectación a vivienda con posterioridad, el típico caso, yo hago una venta y no voy a comprar ya, en consecuencia, se calificará lo siguiente. En la escritura de compraventa por la cual se desafectó la vivienda deberá surgir la reserva de sustituir o subrogar la vivienda en los términos del artículo 248. O sea que en esta primera hipótesis yo tengo que dejar bien claro la posibilidad de poder hacer una reserva. Quiere decir que está la voluntad clara de la parte de hacer una reserva para luego poder yo luego avanzar en esta subrogación con posterioridad. Y el punto 2 dice, en la escritura de adquisición, el notario deberá referenciar la reserva anteriormente indicada, consignando todos los actos de la primera afectación. Deberá rogar la registración mediante el código, bueno, etc. Acá se plantea una cuestión casi de si los registros se han extralimitado en su facultad reglamentaria. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son los argumentos de Capital Federal? Dicen, si el código no me pide que yo haga una reserva para subrogar, ¿por qué
los registros, algunos registros provinciales me piden que yo haga una reserva. Ese sería un punto de análisis a escuchar. Otro punto que se refuta esto es decir que tanto el registro como autoridad de aplicación y tanto los notarios como instrumentadores de toda esta documentación, muchas veces extrarregistral a los ojos del registrador, merecen un ejercicio regular de los derechos y acá nos introducimos en el ejercicio abusivo de los derechos. Naturalmente no puede venir una persona que desafectó en el año 2015, venir ahora, 2020, y querer hacer una sustitución o una subrogación sin más haber hecho una voluntad o haber expresado que su voluntad era tal o cual. O que tenga dinero en el banco y que alguien, un acreedor lo quiera embargar, en consecuencia defenderse judicialmente diciendo no, este dinero es proveniente de la venta. Bueno, en consecuencia, si criticáramos la reserva, lo cierto es que en una interpretación armónica de la norma y una posibilidad de un ejercicio regular del derecho nos lleva a pensar que la reserva naturalmente es un colaborador de que esta situación se dé o se plasme en un ejercicio regular. Y nosotros, como operadores del derecho, trabajando bien sobre la reserva e instrumentando correctamente estos instrumentos públicos, que ya lo haremos al final de la charla, naturalmente ayudaremos al calificador y ayudaremos a la parte a no dejar fisuras en esta afectación para que el día de mañana sean cuestionadas. Avanzamos ahora un poquito. Perdónenme si voy rápido, pero bueno, es así. Llegamos a la subsistencia. Esta figura de la subsistencia naturalmente surge de DTR. No vamos a encontrar específicamente una norma que hable de subsistencia en el código de fondo, así en estos términos, donde habla que en determinadas situaciones podemos nosotros no llegar a una cancelación o una desafectación, sino que en determinadas situaciones se puede manejar una subsistencia y de esa manera evitamos desproteger a la parte que estaba con una afectación, digamos, con cierta antigüedad y cierta protección. Entonces dice, cuando en los procesos sucesorios, liquidación de sociedad conyugal o divisiones de condominio se manifieste la voluntad de mantener el beneficio de afectación a vivienda, siempre que subsistan los requisitos legales, se practicarán únicamente las notas marginales pertinentes en el asiento de anotación, etcétera, etcétera. Bueno, y dice igual procedimiento al reglado en el artículo anterior se complementará respecto a la subsistencia de la afectación de vivienda familiar en materia de documentos notariales, que es el punto que nos interesa. Más de una vez me ha pasado, por eso lo digo, donde uno no contempla estas situaciones donde se puede mantener las subsistencias, típico caso de liquidaciones de sociedad conyugal, típico caso de actos particionarios. Y hay un caso en particular que muchas veces se deja de lado y que tranquilamente queda dentro de la subsistencia. Esto lo tuve en consulta al registro de Córdoba en alguna oportunidad, es el caso de las donaciones de nuda propiedad. Naturalmente, los actos a título gratuito, como la donación, donde hay reserva de usufructo, o sea, de una desmembración del dominio concretamente, nosotros allí, si existe una afectación, no necesitamos bajo ningún punto de vista hacer una desafectación o posterior afectación, sino simplemente se mencionan que subsisten los requisitos legales y se mantiene esa subsistencia. Más de una vez me ha pasado de no interpretar bien esta norma y concretamente la consulta mía fue a la dirección del registro si esta mención de DTR era taxativa o simplemente enunciativa en términos interpretativos. No nos olvidemos que el registro es órgano de aplicación, en consecuencia reglamenta e interpreta, ¿sí? Entonces ellos me dijeron que había un sinfín de hipótesis donde se aplicaba la subsistencia, de la cual yo le he aplicado en otro caso donde se formalizó donación de dominio pleno, más luego los hijos constituían usufructo y también en esa hipótesis se avanzó sobre la subsistencia. En consecuencia, los invito a que repensemos estas hipótesis que no están reguladas en ningún lado y que sí permiten una subsistencia. Y de esa manera no solo que evitamos un acto procesal y demás, sino que sobre todo, y lo más importante, no desprotegemos a quien tiene una afectación, digamos, de antigüedad y con todo lo que ello implica, ¿sí? Seguimos un poquito ahora sí. Bueno, sí, vamos a dejarlo en 2.49 porque ya lo otro estaba básicamente hablado. Bueno, acá
salimos un poquitito de lo que es la subrogación, ya después vamos a volver con algunas hipótesis que interesa charlar. Me interesa un punto más sobre subrogación, donde más, digamos, al final vamos a trabajar o comentar un poquito. En la ciudad de La Plata se presentaron dos recursos donde los escribanos solicitaron una subrogación por sustitución de inmuebles dentro del mismo patrimonio. Es decir, yo tengo varios inmuebles, uno de ellos solo afectado a vivienda, en consecuencia me quedo chico, me quiero cambiar lo que fuera, solicito una subrogación al escribano y afecto simultáneamente otro inmueble que ya estaba en su patrimonio. Bueno, tuvo una calificación registral, una observación, se llegó a la dirección, se apeló, se fue a la Cámara y las cámaras, en ambos casos fueron dos fallos, resolvieron haciendo una interpretación literal del artículo 248 que dice que concretamente dice, se transmite la vivienda adquirida en sustitución de la afectada. Quiere decir, o al menos hoy, discutible o no, los dos fallos o las dos puestas en cuestionamiento de hacer una subrogación por sustitución han tenido una interpretación jurisdiccional disvaliosa en este punto. En consecuencia y en síntesis, más allá de la interpretación que podamos darle, hoy por hoy la subrogación implica un acto de compra. Después hablaremos o podríamos pensar, hay muchos puntos acá que se pueden presentar como puntos de análisis, pero bueno, no me quiero detener para que de última después los conversemos, pero tranquilamente se puede dar una hipótesis de compra anterior, con dinero ya dado con anterioridad, o se puede dar infinidad de hipótesis que salen de este marco estrictamente del 242. Del artículo 249, donde avanzamos un poquito, bueno, la afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esta afectación. No me voy a detener mucho en esto, porque todos conocemos el alcance o no alcance que tiene los puntos de protección, es decir, naturalmente no es un blindaje completo, como todos lo sabemos, pero lo que sí me interesa es que nosotros se lo podamos transmitir a la parte, porque muchas veces a todos nos pasa que nos llega a un requirente, más allá de que pueda estar cometiendo un delito penal o una conducta reprochable jurídico moralmente, donde dice, bueno, mira, tuve un accidente o tengo tal situación, en consecuencia me interesa hacer una afectación a vivienda. Más allá, quiero decir, más allá del reproche ético, moral, jurídico, legal, civil, penal, de la índole que lo veamos, lo cierto es que muchas veces, hasta en esa hipótesis, cuando no nos lo digan, cuando uno asesora y se explaya un poquitito más en los conceptos que quedan dentro y que quedan fuera de esto, naturalmente todo crédito, todo acreedor que quiera avanzar sobre ello, naturalmente no tiene que ver con la exigibilidad, sino con la causa que lo motiva. En consecuencia, muchas veces la causa que motiva el crédito es anterior a la afectación. En consecuencia, hasta en esas mismas hipótesis es importante que nosotros hagamos un asesoramiento correcto porque, vuelvo a repetir, la figura tiene tantos bemoles que a nosotros nos cuesta por ahí interpretarlos. Imagínense una persona que simplemente se acerca a la escribanía y sostiene que quiere hacer una afectación. Debemos detenernos en la audiencia y debemos explicar, no digo en una horita y media como vamos ahora acá, pero digo por lo menos en 10, 15 minutitos darle un pantallazo de lo que significa. Avanzamos un poquito, gracias. Bueno, acá se presenta otro punto de análisis que tiene que ver con la embargabilidad y con la ejecutoriedad. Siempre se hablaba o se decía, bueno, los inmuebles que se encuentran afectados a vivienda o ex bien de familia son inembargables, inejecutables. Y hubo infinidad de casos también en este punto donde ante una orden de embargo de un bien afectado, el calificador o el registrador daba una observación diciendo que no correspondía el embargo, teniendo en consideración que ese inmueble se encontraba afectado. Bueno, obviamente que se hacía una insistencia y más de una situación llegó nuevamente a la órbita jurisdiccional donde se expide que naturalmente casi deberíamos empezar a pensar al revés. Todos los inmuebles afectados a vivienda son embargables porque el registrador no tiene la posibilidad de conocer
el crédito que está generando ese embargo. En consecuencia, tenemos infinidad de créditos de los cuales no se encuentran amparados, impositivos, mejoras a la vivienda, créditos anteriores. En consecuencia, el embargo debe asentarse. Después la discusión será en la ejecución de esa vivienda para el hipotético caso que avance. Si en la órbita, en el plano jurisdiccional, yo logro acreditar infinidad de hipótesis que se pueden dar. Primero, que ya tenía otra afectación en otra provincia, en consecuencia prospera la primera. Segundo, que ya han fallecido el constituyente y no habita ningún beneficiario. Situaciones fuera de estos artículos estoy citando, ¿no? En consecuencia, lo que sostengo es que el embargo generalmente no puede tener un obstáculo registral en su traba, así lo sostiene también el escribano Ventura en su trabajo, y la ejecutabilidad o la ejecución de ese inmueble dependerá, bueno, del elemento probatorio que se ventile como corresponde en el ámbito jurisdiccional. Y para el hipotético caso que se ejecute esta vivienda o que se ejecute el inmueble afectado a vivienda, la ley determina que el remanente será entregado al deudor o al ejecutado de alguna manera, que eso también tiene que ver con una interpretación que se daba qué pasaba con ese remanente. Dice, los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, sino los importes que lo sustituyen en concepto de indemnización o crédito, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea esta ordenada en una ejecución individual o colectiva. Bueno, esto también yo me planteo otro punto, que después lo vamos a plantear más adelante, cuando uno hace una subrogación y no va a hacer, o sea, perdón, hace una venta, manifiesta su voluntad de subrogar en la escritura, recibe $100.000, los pone en el banco, me parece importante también manifestar en esa escritura, que lo vamos a ver más adelante, de que los intereses que genere ese dinero en el banco son necesarios para la subsistencia de él y de su familia. ¿Por qué lo digo? Porque tranquilamente un eventual acreedor, está bien, no irá sobre los montos, pero eventualmente se intentará avanzar sobre esos intereses, en tanto y en cuanto pueda probar que sean o que no sean necesarios. Pero lo importante es tener en cuenta tratar de abrir el abanico en la mayor cantidad de hipótesis que se da en esto. Es infinito realmente la cantidad de hipótesis que pueden darse, pero nuestra gran responsabilidad como operadores del derecho es tratar de cerrar todas aquellas eventuales figuras a un ataque a esta afectación. Seguimos un poquito ahora sí. Bueno, esto es lo que dijimos recién, la calificación registral frente a la inembargabilidad o inejecutoriedad, lo que dijimos recién, pasamos un poquito. Bueno, acá también, acá yo digo casos donde prosperará la ejecución. Bueno, inmuebles no habitados por uno de los propietarios, las obligaciones anteriores a la afectación, obligaciones originarias, más de dos afectaciones exclusivas. Este último punto me interesa detenerme. El artículo 245, no me equivoco, déjenme que lo corroboro. El artículo 244, su parte final, dice, no puede afectarse más de un inmueble. Si alguno resulta ser propietario único, exclusivo de dos inmuebles afectados, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué se interpreta la doctrina de esta norma? Yo puedo tener diferentes afectaciones en tanto y en cuanto no sea exclusivo. Es decir, si yo tengo un inmueble en condominio, puedo afectar el régimen de vivienda con unanimidad. Si yo soy beneficiario de una afectación de vivienda de mis padres que fallecen, hacemos partición extrajudicial de herencia y con mis hermanos hacemos una subsistencia de la afectación, tampoco voy a tener problemas. Y eso es importante saberlo y tenerlo claro, porque uno, de la letra de la ley, la doctrina ha interpretado que no podemos ser titulares exclusivos o únicos. En consecuencia, estamos hablando de un derecho real, digamos, de dominio, donde allí podríamos hablar de único o de exclusividad. También podríamos hablar de un usufructo, pero lo que me quiero detener es en esto, más de dos afectaciones exclusivas. Si yo tengo más de dos afectaciones exclusivas y se detecta esta irregularidad, caerá el beneficio sobre el inmueble de la segunda y si es en la misma jurisdicción o habrá tenido una calificación previa, y que será una observación a esa inscripción, o directamente tendré una notificación para que, bueno, se avance sobre una cancelación correspondiente, dependiendo en el interín
descriptorio que se dé toda esta situación. Avanzamos un poquito ahora sí. Bueno, artículo 250, básicamente lo que me interesaba detenerme es, bueno, la letra de la ley es lo que ya sabemos todos, no se puede hacer legados ni mejora testamentaria, excepto que favorezcan a los beneficiarios, y si el constituyente está casado o vive en unión convivencial, el inmueble no puede ser transmitido ni grabado sin la conformidad. Quiere decir que con la conformidad puede ser vendido y puede ser grabado. Lo que acá habló la doctrina es que se hablaba de conformidad como un término, digamos, distinto al asentimiento. Ya hubo muchísima doctrina que habló de la diferencia entre conformidad y asentimiento. Lo cierto es que ambos preceptos, acá, y como si hiciéramos un parangón con el 456, también hace referencia a un control, digamos, es decir, estamos dentro de la órbita de que los actos de mayor envergadura que impacten sobre un inmueble afectado de vivienda naturalmente van a tener o necesitan tener la conformidad tanto para grabarse, como un derecho real de garantía, como para un acto dispositivo. Después la última parte es importante también donde dice, hablando del cónyuge, dice, si este se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen debe ser autorizada judicialmente. En este punto me detengo simplemente 2 segundos en la palabra falte. Vuelvo a repetir, si este se opone a un acto dispositivo o a una medida, a un derecho real de garantía, falte, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen debe ser autorizada judicialmente. Acá, en una primera lectura, cuando salió la DTR y cuando salió el Código Civil y Comercial en el año 2015, se interpretó que este falte, o sea, si fallecía el cónyuge, necesitaba también ser necesariamente autorización judicial. Bueno, luego se avanzó en esta interpretación. Imagínense, o sea, un cónyuge que fallece ante una de esas afectaciones necesitaríamos hacerla judicialmente, cuestión que no la hacemos así, la hacemos notarialmente y prosperan. Pero una primera interpretación avanzó en esa línea de pensamiento, lo cual luego se pudo enderezar de alguna manera, o por lo menos se hizo ver la visión notarial que me parece que es la correcta. Seguimos un poquitito ahora sí. Bueno, esto ya lo hablamos. Conceptos distintos, ambos la misma finalidad de control, debe ser específico. Esto debe ser específico. No me quiero meter acá porque nos entraremos en otro punto, pero naturalmente cuando hacemos poderes generales, tanto de actos de actos de administración o de disposición, naturalmente casi siempre uno omite o no tiene por ahí la precaución de poner las facultades de afectar o de desafectar. En consecuencia, es importante que lo plasmemos. Cuando son poderes con facultades expresas o específicas, naturalmente uno lo tiene más en claro. Seguimos un poquito. Bueno, no me voy a detener en la desafectación y cancelación. Bueno, solicitud del constituyente, la mayoría de los herederos, mayores de condómino, ya lo hemos hablado un poquitito de esto. Acá, como dijimos anteriormente, lo que se mira es el inmueble que está afectado con independencia de su calificación. En consecuencia, si tenemos una afectación y allí tenemos un cónyuge o un conviviente, va a avanzar el requisito del asentimiento necesario para tal. Acá también se vuelve a repetir esta hipótesis que le dije anteriormente. Si este se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la desertificación debe ser autorizada judicialmente. En estas últimas hipótesis, naturalmente tiene que ser declarada judicialmente cuando es incapaz o capacidad restringida. Seguimos por Horacio. Bueno, avanza un poquito más con el mismo desarrollo del artículo, lo vamos a avanzar Horacio porque me interesa no detenernos mucho más en esto. Seguimos. Disculpen que avance, pero bueno. Acá son 5 fallos jurisprudenciales de los cuales, vuelvo a repetir, como me interesa que vayamos a las consideraciones finales, que es lo que más nos va a servir o nos va a clarificar todo lo que hemos hablado, me interesa que van a quedar estos fallos. Este fallo, como el anterior, lo que dije en este caso ya medianamente lo conversamos, deniega la sustitución, la subrogación por sustitución cuando alguien quiere hacerlo con 2 inmuebles del mismo patrimonio. Seguimos el siguiente, Horacio, y pasa el segundo. Exacto, ahí está el tercero. Bueno, acá se había trabado un embargo sobre un inmueble
donde el juez ordena el levantamiento del embargo o la no posibilidad de ejecución, teniendo en cuenta que aún habitaba un beneficiario. Eso lo tenemos que tener claro. Mientras siga habitando uno de los beneficiarios, el beneficio subsiste por más que haya fallecido el constituyente. ¿Sí? Eso se resuelve en este fallo. Después van a quedar los fallos. El que lo quiera profundizar, lo profundice. Seguimos un poquitito, Horacio. Eh, bueno, acá también. Esto es todo lo que estuvimos hablando respecto. Acá hay dos fallos contradictorios, por eso los puse, el 4 y el 5. No, pasémoslo, Horacio, pero básicamente lo explayo en su contenido. Básicamente, en uno de los fallos se habilitaba que se embargue, o sea, el registro no observó la traba de un embargo y en el otro sí observó la traba de un embargo en términos de diciendo que estaba afectado a vivienda. Lo que explicamos anteriormente, el embargo tiene que trabarse y el calificador no puede objetar eso porque desconoce el título causal que genera la medida cautelar del embargo. Básicamente allí. Vamos acá, ahí seguimos, pasa la oración. Ahí, nos quedamos ahí. Bueno, perdonen que se hizo largo, pero el tema es largo. Les pido disculpas por eso. Consideraciones finales, asesoramiento. Informar al requerimiento en general sobre los efectos y alcances de la institución. Si ante un acto dispositivo venta no optara por transmitir la afectación de la vivienda por subrogación, que declare que ha sido debidamente asesorado e informado sobre los términos, efectos y consecuencias de la institución. Vuelvo a repetir, toda esta charla tiene como médula detenernos y tomar mayor conciencia de nuestra responsabilidad en el asesoramiento de esta figura que es ultra compleja, ya lo hemos visto, hemos salteado infinidad de puntos de debate por una cuestión de tiempo, pero sí me interesa al menos que circunscribamos en estas consideraciones finales que nos van a dar un poco un orden cuando tengamos que trabajar sobre una afectación o desafectación o una subrogación. Seguimos ahora. Si ha optado por subrogar, que al momento de desafectar formalice reserva, lo que dijimos anteriormente. Ya vamos a tener una cláusula más adelante. Y se reflejen los valores de la operación. Importante esto que se reflejen los valores por lo que dijimos anteriormente, que la subrogación, si no se va a hacer simultánea, se traslada al valor de la venta. Bueno, especifique dónde quedarán, esto es una sugerencia personal, digamos, en la escritura, que especifique dónde quedarán depositados esos fondos para reforzar un ejercicio regular del derecho y que declare si los intereses que eventualmente se generen, bueno, son indispensables para vivir o no. También para protegerlo en ese punto. Seguimos, Horacio. Eh, Al momento de subrogar, relaciona la reserva formulada y declare bajo juramento que el inmueble será destinado a vivienda, que convive con los beneficiarios designados de corresponder, que no se encuentra acogido beneficios análogos en forma exclusiva respecto de otros inmuebles, tanto en la provincia como en otras, eso normalmente uno lo pone. Informar que no puede afectar más de un inmueble de titularidad exclusiva del régimen bajo procedimiento de sustituir el primero. Eso, de alguna manera, lo que dijimos anteriormente. Si tiene varias afectaciones, pero no en carácter de exclusividad, también hay que asesorar. Bueno, subimos un poquito. Seguimos, digo. Bueno, yo acá armé tres cláusulas nomás, porque las hipótesis son infinitas, sinceramente, pero tres cláusulas para que nos ordenen un poquito cuando nos encontremos dentro de esta situación. Bueno, transmisión de la afectación por subrogación. Quiere decir acá que la parte nos manifiesta su voluntad de querer transmitir los efectos en consecuencia, y lo que dije antes, cuando hablamos de subrogación no hablamos de cancelación y nueva afectación, ojo, sino que acá en la escritura directamente, depende la técnica escrituraria, uno lo puede relacionar adelante o lo puede relacionar en el certificado. Yo generalmente, cuando hay un bien de familia que voy a hacer una subsistencia, simplemente lo relaciono en el certificado y en la parte final de la escritura tiene que estar relacionado todo lo del bien de familia anterior, en algún momento, en algún lugar donde quieran, tiene que estar relacionado la afectación mediante escritura, mediante acta administrativa, fecha, toma, escribano, todo. Y al final de la escritura dice que por este acto ha resuelto transmitir los efectos de la precitada afectación por subrogación en los términos del artículo 248. Transitoriamente, al precio aquí consignado,
el que será depositado en la cuenta número tanto, el banco tanto, y oportunamente utilizado para la adquisición de un inmueble, a subrogarse en tales efectos, solicitando en consecuencia la cancelación del asiento registral respectivo a los fines de su inscripción y deje reflejo de la presentación. Yo acá le estoy pidiendo que cancele, que deje expresa reflejo registrado de la reserva y queda plasmado en el título que yo hago una subrogación y hago transmitir los efectos de la precitada afectación. Es decir, que yo me estoy valiendo de esa cobertura que tenía ese antiguo afectación y lo dejo en stand-by hasta tanto yo pueda avanzar con una afectación. Esto no se me ocurre a mí, sino es lo que dice la DTR de Córdoba, ¿no? Además, esto es simplemente una sugerencia. Seguimos, gracias. Bueno, con respecto a los beneficiarios, también es importante todo lo que me detuve en cuanto a los beneficiarios, porque si yo instituyo a alguien colateral o de tercer grado, tengo que medianamente justificar con algunos instrumentos públicos de naturaleza administrativa de que no se encuentran los de la primera hipótesis. Entonces, el señor X declara como beneficiarios del precitado régimen de vivienda a sus sobrinos tal y tal, con todos sus datos, declarando bajo fe y juramento ser de estado civil soltero, no tener cónyuge, convivientes, descendientes ni ascendientes, y que tanto él como los referenciados beneficiarios habitan efectivamente el inmueble. Quienes justifican la legitimidad de sus designaciones mediante partidas de función de sus padres, ahí sí lo podemos acreditar, y partidas de nacimiento suyas, de sus hermanos y sobrinos, cuyos originales tengo a la vista, etcétera, etcétera. Yo ahí tengo que calificar el tercer grado. No nos olvidemos que no nos podemos ir más grados de allí. Los beneficiarios pueden llegar hasta el tercer grado. ¿Sí? Y seguimos con la última. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablé de la subsistencia. Donación de nueva propiedad con reserva de usufructo. También particularmente lo hice en una donación con constitución de usufructo. Relacionar todo lo pertinente al bien de familia y declarar que atento a subsistir los requisitos legales que motivaron la precitada afectación y que solicitan que subsistan en los términos de la legislación vigente. Bueno, sé que sí es un poco largo el tema, pero la verdad que es importante. Resumidas cuentas, mi única mirada respecto de esto es que tomemos real dimensión de lo que dice Natalio Pedro Echegaray, que nuestra principal mirada con el escenario que se viene de una alta crisis, de un alto nivel de conflicto, con grandes personas digamos, con problemas económicos, nos van a pedir, debemos dar estos asesoramientos, tranquilamente se pueden dar vía telefónica. Hoy, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago la escritura? Yo no creo, digamos, lo dudaría bastante que encajara una hipótesis de esta en una situación de las que habló Augusto horas atrás, pero si uno quisiera al menos avanzar en una posibilidad de asesoramiento, le tendríamos que decir mínimamente que el registro a partir del año 2019 en su resolución 1, a través de Ciudadano Digital nivel 2, puede hacer una afectación a vivienda con todos los reparos y críticas que ello deviene. Nosotros ahí no tienen asesoramiento de todo lo que acabamos de hablar. Allí puede ser una persona que hoy se encuentre con una discapacidad o con una incapacidad restringida o no tenga voluntariedad o que alguien haya ingresado a su ciudadano digital, etcétera, infinidad de situaciones. Lo cierto es que el escenario que se nos viene nos obliga, no solo por nuestra cuestión funcional, sino por una cuestión social, a tener una alta responsabilidad y asesoramiento en toda esta figura. Así que, en concreto, bueno, ahí medio como que estaríamos cerrando esta cuestión.